crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, con saludarles en este lunes 7 de septiembre. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México, DF. Me da mucho gusto estar con ustedes, hermanos. Estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 25. El rey Amasías, recuerdan ustedes, un rey que dice la Escritura que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero no de corazón, no de recto corazón. Por eso hemos llamado a esta serie o esta miniserie venciendo la mediocridad. Seamos discípulos y no solo creyentes. Hagamos de la palabra nuestra guía. Seamos apasionados y no asalariados, y asegurémonos de no contaminarnos. Fueron las enseñanzas anteriores, pero ahora tenemos una enseñanza más. Seamos valientes y no bravucones. Mire cómo dice Segundo de Crónicas 25, versículos 16 hasta el 24. Se los leo, dice así. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió. Bueno, voy a leer desde el 16. Estoy leyendo el 16. Dije 17, pero vamos a leer el 16. ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Le dice Amasías a un profeta que le exhorta. Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Era importante leer este versículo que ya leímos en el devocional anterior, porque esta profecía final de este varón de Dios que se levanta y que habla una profecía contraria a la voluntad de Amasías era importante. Y dice el versículo 17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Disculpen el fondo musical que tenemos, un piano por ahí, es alguien ensayando, pero espero que no cause malestar aquí a ustedes, que sea más bien música de fondo para este devocional. Oiga, aquí la enseñanza es bien clarísima. Antes de seguir adelante, porque hay un desenlace más triste todavía, pero antes de seguir adelante, es bien evidente que la enseñanza es clara. Seamos valientes y no bravucones. Seamos valientes y no bravucones. Resulta que Amasías quiere vengarse de los mercenarios, aquellos a los que les dio 100 talentos de plata. ¿Recuerdan ustedes eso? Lo leímos en otros devocionales. Un grupo de personas a las que él había contratado, pero el profeta le dijo, no los lleves, Dios te va a bendecir aún sin esos mercenarios, y les dijo que se fueran a su casa. Y aquellos se fueron por las ciudades de Judá y las atacaron y despojaron, es decir, se cobraron a la China, digámoslo así. Les había dado ya un dinero, pero en una guerra hay otra ganancia que es el despojo de los vencidos. Cuando se va a una guerra y se les vence, pues se les quitan tesoros que tengan y lo que sea, y entonces estos querían algo así, además del pago que ya se les había dado, y pasaron por las ciudades de Judá y despojaron a los ciudadanos de las ciudades de Judá. Se aprovecharon de que estaban la mayoría mujeres y jóvenes pequeños, no los adultos que andaban en la guerra, y entonces Amasías quiso hacer venganza de eso, y por eso reta, se hace un duelo, veámonos las caras, veámonos cara a cara, le dice a Joás, hijo de Joacás, el rey de Israel. Y Joás le responde con un, ¿cómo se dice? Una fábula, ¿no? Le dice el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro del Líbano diciendo, da a tu hija a mi hijo por mujer, y aquí las fieras que estaban en el Líbano pasaron y le aullaron el cardo. Es una fábula humillante.
diciéndole: Cardo, tú eres una hierba salvaje, yo soy cedro, y vienes acá a pedirme algo, las fieras te destruirán. Pero Amasías no recibió el consejo, más bien se enojó más por la humillación y se lanzó a la guerra. El pasaje dice que el lugar donde se vieron cara a cara para pelear, dice que fue Bet-Semens, la cual es de Judá, lo que significa que había cierta ventaja porque estaba en su territorio. El rey Amasías estaba en su territorio. Es una ventaja con respecto a la guerra, las artes de la guerra, pero no valió. Por eso nos lo aclara el escritor, el cronista, nos lo aclara. Dice: pero cayó Judá delante de Israel, o sea, de todas maneras cayó delante de él y fue incluso apresado. Hay una redacción extraña en el versículo 23. Dice: y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semens a Amasías, rey de Judá. Y luego dice: hijo de Joás, hijo de Joacás. Ese no es Amasías, ese es justamente el rey Joás. Así es que hay una confusión aquí, pero no importa el día de hoy. Si no me expliqué claramente, no se preocupe. La enseñanza aquí es clara. Seamos valientes y no bravucones. 3 cosas que decir al respecto. Busquemos la voluntad de Dios, no la venganza. Busquemos la voluntad de Dios, no la venganza. Cuando alguien desea venganza y busca la venganza, encontrará dolor, sin duda. Cuando usted y yo somos movidos por el deseo de venganza, no encontraremos sino derrota, dolor, tristeza, más deseos de venganza. Posiblemente eso encontraremos, pero no satisfacción. Por eso busquemos la voluntad de Dios. Amasías debió buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué hacemos? Cuando el profeta le dijo: no los lleves a estos mercenarios, Amasías dijo: ¿y qué hago con el dinero que ya les di? Y el profeta le dijo: ¿qué Dios no es dueño de todo lo que existe? Dios te puede dar más dinero que ese. Pero aquí él tiene deseos de venganza y que obtuvo dolor y tristeza y derrota. Busquemos la voluntad de Dios, no la venganza. Apelemos a la fuerza de la razón y no a la razón de la fuerza. Seamos inteligentes, analicemos las cosas, en lugar de dejarnos ir por un deseo de hacer uso de nuestra fuerza. Este es un bravucón, o sea, está bravuconeando, no está siendo valiente, está siendo bravucón. Apelemos a la fuerza de la razón y no a la razón de la fuerza. Y finalmente, midamos las consecuencias antes de pelear. Midamos las consecuencias antes de pelear. ¿Sabe quiénes son derrotados en una guerra? Todos. Nadie gana en las guerras. Nadie. Las guerras solo se pierden. Si iniciamos una guerra, sin duda perderemos. Puede ser que conquistemos un territorio, puede ser que conquistemos un botín, pero una guerra se pierde, pues mueren personas. Hay dolor, hay tristeza, hay más deseos de venganza. Las guerras no se ganan. Las guerras siempre se pierden. En ocasiones hay un perdedor más perdedor que otro perdedor, que es menos perdedor, pero se pierden las guerras. Por eso tengamos cuidado. Midamos las consecuencias antes de pelear. Podemos competir. Eso sí se puede, competir. Podemos luchar por alcanzar cosas, jugar no limpio, pero pelear es de bravucones, no de valientes. Por eso, esta es la enseñanza de hoy en este asunto de venciendo la mediocridad. Seamos valientes y no bravucones. Busquemos la voluntad de Dios y no la venganza. Apelemos a la fuerza de la razón y no a la razón de la fuerza. Midamos las consecuencias antes de pelear. Pudiera ser que en ocasiones las circunstancias de la vida nos obligan a pelear, pero midamos las consecuencias. Tal vez lo mejor es evitar la pelea. Buscar a Dios, dejarle a Dios las cosas, que Él las resuelva. Esta es la enseñanza de hoy. Espero que sea útil para usted, hermano, y le deseo lo mejor. Espero que este fondo musical no haya interrumpido este devocional, y le pido que usted y yo sigamos adelante con la campaña Misión Jesucristo, que no demos tregua a nuestro cansancio, nuestras ganas de no estar dentro de la vida devocional, de las reuniones, que usted y yo estemos dentro y que estemos unidos y que como iglesia sigamos adelante y crezcamos. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido que nos ayudes a ser los líderes que tú necesitas de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y los bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.